en la localidad de Puerto Iguazú. No sé si te acordás. En la Liga Regional en de la Fútbol. Liga Regional de Fútbol, ante 1.300 personas, era muy poco la cantidad de personas, pero habilitaron el campo de la Liga Regional de Fútbol. Habían traído una Y monstruosidad de una equipamiento, y calculá que esperaban un recital que convocara a público de Brasil, de Paraguay, de la Argentina, y solo 1.300, 1.500 personas fueron las que llegaron para ver este único recital que Soda Stereo hizo en la localidad de Puerto Iguazú. Y bueno, desde allí yo creo que después de ese fracaso es que nosotros no pasamos a formar parte de un circuito de espectáculos. Tampoco en ese momento había tanta conciencia desde el Estado provincial en la difusión de las actividades culturales que estaban muy relacionados con el turismo, ¿no? Iguazú en ese momento era una zona muy golpeada. Recordá que estábamos en esa época de $1 peso, $1, que nos ponía en desventaja ante nuestros vecinos de Brasil y de Paraguay, donde las cosas valían entre 3 y 5 veces mucho más barata. Claro, esa fue nuestra pandemia, la pandemia que se llamaba Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo, que afectó la economía no solo de Iguazú, sino de todas Misiones. Y todas las fronteras. Porque aparte la permeabilidad mayor que existía en la frontera hacía de que hubiera un contrabando hormiga, hasta afectó después la actividad avícola, ¿te acordás de la provincia de Entre Ríos? Que hizo que muchos criaderos de pollos y de huevos en esta provincia cerraran, porque era tanto el contrabando de pollo que había desde Brasil hacia la Argentina, que lo pasaban en bicicleta, después lo cargaban en camiones y se lo llevaban, que afectó hasta la industria avícola de una provincia que está a más de 900 kilómetros de aquí, que es la provincia de Entre Ríos. Por eso a veces digo, cuando hablamos de pandemia, Iguazú ya tuvo su pandemia económica en ese momento, 98-2001, que fue la devaluación de Brasil. Nosotros estábamos en pleno proceso de convertibilidad, creyendo que habíamos entrado al primer mundo. Claro, los porteños lo habían hecho. Y en las provincias, principalmente las nuestras fronterizas, con Brasil y con Paraguay, la cosa fue muy, pero muy fea. Por suerte, después llegó Eduardo Duhalde a la presidencia de la República, después de la ida de Fernando de la Rúa en helicóptero, al no haber cumplido el mandato, el gobierno de la Alianza. Y bueno, se logró salir de ese embrollo económico en el que estábamos metidos. Y desde ahí empezó la recuperación económica, pero la cantidad de camas que había también en el destino era mucho menor. Y eso te quería mencionar, sí, que digamos, si bien no se apostaba a, por ejemplo, a lo cultural como un atractivo más, era porque Misiones recién se estaba despertando, e Iguazú, inclusive, nuestra principal actividad era el comercio, y el turismo era muy incipiente. Recién ahí empezamos a darnos cuenta que teníamos el potencial que teníamos como... Claro, y bueno, muchas veces no nos damos cuenta a veces de todo el potencial que tenemos, y no voy a decir que despreciamos, pero sí a veces no está la conciencia en todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, este hecho que ocurrió en las 600 hectáreas. Vamos a ver imágenes. El apeo de 2 árboles, aprovechando la cuarentena. Se dice que es un anchico y una grapia, 2 árboles de ley que están protegidos. Hay distintas versiones. Yo estoy en línea ahora con el cacique de la aldea Yacyporá, Roberto Moreira, a quien saludamos. Roberto, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Buen día. Aullevete. Aullevete, que quiere decir buen día también, pero en guaraní, ¿no? Para quienes no entienden la lengua original de nuestra zona. Roberto, no sé si te llegó la información del apeo de estos 2 árboles y no sé qué tipo de información ustedes manejan, porque ha circulado una versión que estos árboles puedan haber sido volteados por algunos miembros de las comunidades que conviven allí en las 600 hectáreas para recolectar la miel de los árboles. No sé si esto es cierto o no, o qué tipo de información vos manejás. Bueno, en este momento, por ejemplo, yo
en esta comunidad de Ceponá, por ejemplo, no he recibido esa parte, las notificaciones que todavía nosotros tenemos selva, ¿viste? Entonces, yo creo que sí es de afuera, ¿viste? Del lado de los hoteleros, ¿viste? No, hasta ahora no tengo informaciones. Habitualmente, si alguien ahí de las comunidades quiere sacar miel de un árbol, ¿voltea el árbol o se sube arriba del árbol? Simplemente volteamos el árbol, ¿viste? Eso, porque sin voltear tampoco no podemos recolectar, ¿viste? O sea que Sí, ustedes eso. para poder sacar la miel, ¿qué hacen? ¿Suben arriba del árbol o lo tiran? No, lo volteamos. Esto para poder sacar, si está muy arriba, lo volteamos, ¿viste? Sí. Ajá. Y puede haber sido algún miembro de las comunidades, no de la tuya precisamente, pero ahí está Iriapú, Itapotimirí y también Tupambaé, que son otras 3 comunidades que viven muy cercas a las tuyas, que puedan haber hecho, digamos, esto de haber volteado estas 2 especies. Por eso decía que no tengo información sobre ese tema, no puedo decir que es de acá, ni de Iriapú, ni de otras comunidades, pero sí, si echamos un árbol por las necesidades. Entonces, hay muchos, creo que, como por ejemplo los blancos que echan, sin necesidades, lo echan todo, y yo creo que si echamos un árbol no es tan gran cosa, Entonces, acá, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con las plantas de viveros de las plantas nativas. Si lo echamos un árbol, siempre lo volvemos a replantar, Entonces, eso es lo que hacemos acá en las comunidades. Pero no puedo decir que si fueron de acá o de otras comunidades, pero sí se echa por las necesidades. Y bueno, ahora habrá que investigar, ¿no? Este hecho. Porque, bueno, algunos también dicen que hay gente que está interesada en este tipo de madera, que es una muy buena madera. Yo en realidad no conozco las especies, la grapia y en este caso el anchico. Me suena que el anchico es una buena madera, no sé la otra, qué uso puede llegar a tener este tipo de madera una vez que se cortan, ¿no? Sí, es una madera muy muy buena, prende bien, por ejemplo, para la leña, todo eso se utilizaba, sí, esta parte. Pero como decía, no puedo decir de cuál fue la comunidad, no tengo conocimiento, de esa parte. Claro. No, y aparte con esto de la cuarentena, me imagino que la cantidad de personas que está circulando por ahí es menor, ¿o no? Claro, por ejemplo, en otras comunidades de la provincia, que vive más allá de cerca de Posada, que también lo están tumbando mucho, en otras comunidades, pero no la propia nuestra, los guaraníes que hacen eso, sino los colonos, por ejemplo, atropellan muchos, y eso sale también, pero nunca sale así en lo diario, así, eso no se ve. Ahora, Roberto, ¿ustedes instruyen a su gente? Yo entiendo que ustedes necesitan de los recursos para mantener un estilo o una forma de vida, ¿no? Y bueno, recolectar la miel implica quizás tener que tirar un árbol, como decías vos, para poder recolectarlo, ¿no? Pero tratan de evitar el corte de estos árboles en la medida de que sea posible. Y yo siempre, por ejemplo, acá, trato de preservar esa parte, ahora tenemos el proyecto, que ojalá se habilite todo, para poder seguir funcionando, seguir adelante, de los proyectos que hemos armado, que salió el tema del PS, que salió, por ejemplo, el tema de apicultura, Entonces, la idea es seguir trabajando con eso, así para mantener
naturaleza que lindo tenemos, ¿viste? Claro. Que aún respiramos de ello, ¿viste? Eso tenemos bien conocimiento, digamos que están quedando poco, ¿viste? Y entonces yo creo que antes de criticar a los guaraníes tenemos que cuidar todo juntos, ¿viste? Yo creo que eso es lo más importante, lo que tenemos que hacer, ¿viste? Y el hecho de que ustedes puedan tener ahora criar abejas y tener sus propios panales y las jaulas, hacerlo de miel de monte nativo, con la capacitación por parte del Ministerio del Agro, creo que es, ¿no?, el que le va a dar los recursos para hacer la plantación de peces en la parte de la piscicultura, tanto en las 5 comunidades que hay aquí. Esto fue producto de una reunión que hace muy poco tiempo hicieron con gente del Ministerio de Agricultura de la provincia, ¿no? Claro, eso es lo que está diciendo y tenemos mucha esperanza de que esto ojalá que siga, ¿viste? Y es una gran esperanza para los chicos, ¿viste?, de las comunidades. Sí, esto fue los compromisos que ellos tuvieron, ¿viste? Y tenemos la esperanza para tener el criadero de peces, tema de miel, todo eso tenemos, ¿viste?, el proyecto, ¿viste? Y todo esto tiene que venir acompañado de la capacitación, porque si no, no sirve. Claro, eso se comprometieron la parte de la capacitación y hacer seguimiento, ¿viste? Porque si no hace seguimiento también no podemos aprender, y entonces se comprometieron, ¿viste?, de hacer seguimiento. Bien. Bueno, Roberto, te agradezco muchísimo el contacto, y si tenés novedades sobre quién es el responsable del apeo de estos árboles, sería bueno que también nos llegue esa comunicación como para poder dárselo a conocer a la gente, ¿no? Y tratar de entre todos, cuidar la selva, ¿no?, y el recurso, como decías vos, sin tratar de influir mucho en sus costumbres y en sus formas de vida. Claro, eso es lo que por ahí, ¿viste?, es el costumbre, ¿viste? Pero a la vez, como decía, estamos muy cerca de los hoteles y respeto mucho a ellos, ¿viste? Que también tengo que ver con mi gente, ¿viste?, cómo fue eso, si fueron realmente de acá, ¿viste? Porque somos varios que estamos en las 600, así que voy viendo. Bien, bueno, gracias por tu comunicación, y en cualquier momento te vamos a estar visitando para nuevamente dar a conocer esos trabajos de los viveros de plantas nativas y plantas medicinales que ya tienen en funcionamiento ahí en la comunidad Yacyporá. Recordame cuántas son las familias que están trabajando en el vivero de plantas medicinales. Y en este momento nosotros estamos trabajando con las plantas nativas, ¿viste?, que replantamos en las comunidades. Somos 5 familias, ¿viste?, lo que hacemos esa parte, ¿viste? Entonces está muy lindo lo que hacemos, ¿viste?, y nos interesa mucho, y en ese proyecto de la provincia también está saliendo una más que ahí vamos a dedicarnos de las plantas medicinales nativas, ¿viste? Entonces eso para poder seguir aprendiendo y valorar más un poquito la cultura, ¿viste? Y con eso lo que volveremos a tener la fuerza, ¿viste? Así Bien. que eso no tenemos ninguna duda, ¿viste? Y con el tema del vivero de plantas nativas, ¿ese ya arrancó o está en proceso? Esto ya arrancó, ¿viste? Esto ya tenemos, ¿viste? Esto ya, muchas plantas ya hemos plantado, ¿viste? Como por ejemplo cedro, que es un árbol que es muy fuerte, ¿viste? Entonces aguanta el sol, todo eso, ¿viste? Y entonces hemos plantado varios ya en las comunidades. ¿Y la idea es plantar lo que ustedes producen, es para uso de ustedes o también para venderlo después y hacerse algún dinero? No, eso es solamente para uso de nosotros, ¿viste? Como por ejemplo hay una gran parte en las comunidades, por ejemplo, que fue la cantera donde hicieron desastre, ¿viste? Y ahí queremos volver a recuperar, ¿viste? Y ahí lo que queremos volver a plantar, ¿viste? Ahí donde está el polideportivo, me decís vos.
Exacto. Y aquí mismo Claro. queremos volver a recuperar, que sea un gran parte donde fueron destruidos, ¿viste? Y entonces esto estamos hablando siempre de que cuando haya como para poder replantar del vivero, ya podemos ir replantando, ¿viste? Esa parte. Bueno, muy bien. Gracias, Roberto, por esta comunicación. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí hablábamos con el cacique Roberto Moreira de la comunidad Yacyporá. Él no desmiente ni afirma que pueda haber sido algún paisano de alguna de las aldeas de allí que haya volteado estos árboles, pero sí reconoce que cuando tienen que colectar la miel de los árboles, ellos tiran abajo algunas especies. Interesante estos dos proyectos. Primero, la apicultura que le va a permitir contar con la miel sin tener que apear los árboles. Claro, y aparte toda la capacitación, ¿no? Porque yo estuve en la reunión que ellos hicieron con gente del ministerio. Sería bueno recordar esa entrevista, ¿no? Fue hace prácticamente unos 3 meses atrás, 2 o 3 meses atrás, sí, que se hizo en la escuela de la comunidad Fortín en Bororé, y donde los caciques le reclamaban al gobierno que le den asistencia permanente y un seguimiento. Que venga un ingeniero agrónomo que les diga, bueno, muchachos, tienen que hacer esto, que venga a los 15 días y evalúe el trabajo que están haciendo, y si lo están haciendo mal, corregirlo. Corrijan, claro. No solamente darle los recursos y le toma, acá tenés, porque en esto se requiere de instrucción, ¿no? De conocimiento. Y bueno, y en el tema de los peces lo mismo, ¿no? Que sería otra posibilidad de alimentar a las mismas comunidades, y quién te dice después no salir a vender al mercado algunos de esos peces que crían en criaderos. Yo siempre me llamó la atención, vos viajás por la ruta 14 en la provincia de Misiones y ves una infinidad de criaderos de peces, lagunas. Bueno, acá se dieron o se conocieron como los Pesqueipague, pero allá son emprendimientos privados que después le terminan vendiendo los pescados, el pacú, no sé si pacú, creo que también se estaba haciendo surubí en tilapia. ¿Y sabés a quién se los venden después? A grandes empresas como Rosamonte, La Cachuera, digamos, que puedan procesarlo, ¿no? Claro, que lo procesan, los congelan y los venden, claro, al pescado que fue criado en cautiverio. O sea que también es una fuente de ingreso para aquellas personas que pueden hacer una plantación de peces. Pero esto requiere también de conocimiento, porque a los peces hay que darle oxígeno, hay que darle alimento, hay que saber qué cantidad de peces puede haber en un estanque. ¿En qué momento hay que separar, en qué momento, los tamaños? Claro, porque si no se comen entre unos y otros. Así que muy bueno el planteo de las comunidades. Y el otro proyecto bueno es ese de contar con mudas nativas para poder hacer la replantación. Claro. Eso es muy importante. Y claro, quizás ahí abandonen estas viejas prácticas de apear un árbol o de voltear un árbol como estos, para quitar la miel, aunque hay otros que dicen que hay cierta especulación de que aprovechan estas licencias que tienen los pueblos originarios de poder voltear un árbol para recuperar la miel, y después viene alguien y le compra la madera, ¿viste? Vivos siempre hay, pero en este caso te digo que el Ministerio de Ecología ya está haciendo la investigación necesaria, y van a retirar estas especies que fueron cortadas en la zona de las 600 hectáreas aprovechando esta cuarentena. The way I used to love you, oh, I don't wanna know.